Ser Contraste, información que da confianza. Buenos días, señores. Raúl Nuño Marín y José Antonio Ruiz, iniciamos esa transmisión. Cada gota cuenta. Punto número 1. Ser Contraste está en contra de toda violencia en cualquier parte del mundo. Estamos en favor de la paz y reprobamos las acciones que se presentaron el día de ayer en el Estadio Corregidora. Ser Contraste siempre estará buscando la paz. Punto número 2. Esas transmisiones, esas mesas de análisis tienen el objetivo número 1 de llevar propuestas para la mejora de Cocula. No es fácil tomar este tipo de temas y más cuando hay una crisis. Este tema vamos a llevar propuestas y nuestros panelistas, nuestros invitados, tienen conocimiento de las necesidades que tiene Cocula en el agua. Sus propuestas son para llevarlas a cabo en común con la sociedad. Usted, como coculense, es el principal actor que nos debe de ayudar a cambiar esta parte. Buenos días, señores, gracias por su presencia. Les pido que se presenten, por favor, cada uno. Empezamos con usted, ingeniero. Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Orozco Flores, actualmente funjo como regidor en este gobierno municipal. Hola, buenos días, mi nombre es Jaime Sandoval, soy ingeniero en energías renovables. Gracias. Mi nombre es Luis Armando Aldana González, nacido aquí en Cocula. Actualmente funjo como inspector de protección civil. Estamos a la orden. Buenos días a todos, Toño, gracias por la invitación. Mi nombre es Abelardo Ruelas Aranda y actualmente soy profesor de Geografía y Cuidado del Medio Ambiente. Iniciamos con algo de contexto de lo que ha pasado los últimos años en Cocula, sobre todo en el tema del agua, claro. Y el ingeniero Juan Carlos Orozco, desde hace algunos años que fue presidente municipal y ha participado en otras administraciones como regidor y actualmente como regidor, nos puede dar un contexto de lo que ha pasado en los últimos años en Cocula con el agua. Como servicio vital para la población, particularmente creo que es el servicio número 1 para las familias de Cocula, se ha dejado de lado la inversión frontal y la solución de una forma visionaria en el municipio de Cocula. Normalmente se ha estado trabajando sobre remedios, a buscar soluciones a los problemas que se han generado, y durante las últimas administraciones ha sido muy escasa la inversión que se ha dado para darle solución al problema de la escasez del agua. Es cierto, es un problema mundial la escasez del agua, pero el atajo que tenemos que dar es cómo mejorar nuestro servicio poniendo el punto clave en el ciclo del agua. Y aquí es fundamental el acopio del agua en las partes altas de nuestro municipio para poder mantener buen nivel nuestros mantos freáticos, cosa que no se ha hecho ninguna inversión para retener el agua en las partes altas ni tampoco en las aguas que vemos correr cuando llueve. No hemos hecho fosas de retención, no ha habido una inversión de esta naturaleza, por lo tanto nuestros mantos freáticos año con año se van bajando. La inversión para la extracción, que es lo único que hacemos, de extraer el agua, también ha sido nula. De los 9 pozos existentes que están en funcionamiento, 4, si no es que 5, son de inversión privada, de fraccionadores que hicieron su pozo para dotar de agua a esos fraccionamientos y que los donan al municipio, y entonces el municipio ha hecho una inversión escasa. Al contrario, ha permitido el crecimiento de desarrollos habitacionales sin exigirles su abasto propio, y entonces las pocas gotas de agua que tenemos se van dispersando en las nuevas familias que van llegando o como va creciendo la población. Entonces no ha sido un problema que se haya hecho una inversión como se requiere, con una visión futurista, y solamente estamos haciendo remedios año con año. El municipio no ha invertido en obras hidráulicas durante los últimos años. El último pozo fue
la inversión de equipamiento en el pozo de Villas de San Diego, si mal no recuerdo. Es un pozo muy pequeño que da, creo que alrededor de 10 litros, 12 litros por segundo. Estamos hablando que pues cuando mucho mantiene prácticamente el propio fraccionamiento, y entonces no es algo que venga a solucionar. Esto aparte de que pues el mal manejo que se ha dado, poco profesional al mantenimiento y al equipamiento o renovación de los pozos que contamos en el municipio, ¿verdad? Entonces sí se requiere una visión, un proyecto importante, ejecutivo, futurista, en el tema del agua potable. Quiero hacer una acotación. Hay un asiento disponible porque en todas esas mesas de análisis que vamos a ir desarrollando, se ha invitado a la administración pública, en este caso al presidente municipal o a su equipo. Le hemos enviado la invitación, como lo hacemos con nuestros panelistas, vía teléfono celular, como siempre lo hemos hecho, y no hemos recibido respuesta. Es por ello el asiento vacío. Nosotros esperamos que en algún momento nos puedan acompañar, porque estamos abiertos a que ellos nos acompañen y den su punto de vista, siempre buscando propuestas para mejorar el entorno. Bajo este panorama de escasez de agua, ¿cuál sería una propuesta viable en la inmediatez, claro, y luego vamos a ver a largo plazo, para corregir este problema, pero involucrando a la sociedad? ¿Podemos empezar contigo, Abelardo? Sí. Bien, pues entrando ahora sí, como dices, Toño, en el tema, en materia, quisiera hacer un pequeño paréntesis. Me parece muy valioso que estemos aquí diferentes personas del municipio, que hemos levantado la voz en diferentes momentos, externando una genuina preocupación por esos temas medioambientales, y creo que ese es el tema que al final de cuentas en el pasado nos ha unido, y seguramente en el futuro inmediato nos provocará la situación de seguir externando las preocupaciones genuinas, porque si bien es un tema que ahorita nos corresponde en el municipio de Cocula, sería importante determinar que es una condición mundial. Claro. Este desabasto generalizado de agua, y a lo mejor vamos yendo al tema que mencionas en la inmediatez para el municipio de Cocula. Creo que serían dos trazas importantes. La primera, una genuina revisión de las válvulas y la presión misma del agua con la que se distribuye. Un diagnóstico que no solamente quede en la administración pública, sino que también en la medida de lo posible se pueda transmitir a la sociedad, para que nos volvamos conscientes de cuánta agua realmente disponemos. Es decir, si iniciamos exponiendo, ¿sabes qué? Tenemos 20 litros por segundo de agua para distribuir en X o Y colonia, o en toda la cabecera municipal, o en todo el municipio. Con eso iniciamos diagnosticando realmente cuánta agua disponemos, porque se nos ha hecho muy fácil o muy común el hecho de abrir la llave del agua y que el agua caiga. E incluso expresiones, pues no me cae agua, pero ya pagué el recibo del agua, como si ese fuera la única motor o el único factor económico que determinara que el agua llegara a nuestros domicilios. Tengo entendido que por ahí del 2015-2016 hubo un diagnóstico que se hizo en la administración pública, en el cual se determinó casi el 43-44% del agua que pasa por las tuberías subterráneas en el cuadro central se desperdicia. Entonces ahí es otra inversión, son millones, y lo que platicábamos creo que en la ocasión pasada es difícilmente alguna administración pública se aventura a hacer ese tipo de inversiones, porque el problema radica en la magnitud que representa esta obra, y que pueden pasar 3, 6 años y se olvida que se arregló toda esa tubería, y eso no te hace ganar elecciones en términos políticos. Entonces, recapitulando y para cerrar esta intervención, primero sería el tema de genuinamente compartir la información sobre cuánta agua disponemos en el municipio, para que con esa validez podamos determinar a las personas, decir, hey, esto es lo que tenemos de agua, no es que quiera proveer más o proveer menos, esto es lo existente. Y lo segundo es, repito, la inmediatez. Claro está que podrían ser más cosas. Sería revisar genuinamente estas válvulas para determinar de manera organizada, que sea una vez a la semana, pero que caiga agua, y que las personas estemos preparadas a recibir, por lo menos en ese momento, el agua que nos correspondería, aun cuando la razón debería ser que pues, estuviera todos los días el agua con el agua de la llave presente en nuestras casas, pero hay
hay que hacernos a la idea de que ya no va a ser así. Abelardo, perdón, Aldana, perdón. Gracias. Primeramente, gracias por la invitación. Es muy importante todo lo que comentamos, pero sí yo voy a separarlo como en dos vertientes. Nosotros como ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Sin embargo, como ciudadanos normalmente exigimos los derechos, ¿no? Entonces, una de nuestras obligaciones es cuidar el agua también. Entonces, varias maneras de desperdiciar el agua es una en casa, cuando nos bañamos, cuando lavamos el carro con la llave del agua, cuando lavamos y toda esa agua se tira, no se recicla. En las tuberías de Cocula, como todos lo sabemos, ya están obsoletas. Algunas son tanto drenajes como tuberías de agua, ya son de barro, entonces su vida útil son, acá tenemos al especialista, 30 años. Aproximadamente 30 años. Entonces ya tienen más de 30 años, ya están obsoletas, se tiene que cambiar, es cambio total. Que no hay el recurso para todo, lo sabemos, pero se puede iniciar por partes. Ese es otro punto, le llama Ángel, le llama Jaime, perdón, del punto A al punto B, que es de la tubería a tu casa, hay una gran pérdida también. Entonces ya llevamos dos. En casa desperdiciamos agua, no hay nada que nos obligue o que nos multen para también nosotros de una manera de tener esa desperdicio de agua. Hemos visto que mucha gente anda lavando su carro o lava su cochera y empieza a tirar agua y no hay como esa responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Entonces, en ocasiones si ocupamos, aquí es donde debe de intervenir el ayuntamiento a poner esas ciertas multas a las personas que son reportadas. Pero también necesitamos esa cultura del pueblo para que empiecen a tener el cuidado del agua. Así no es. el desperdicio del agua. Así es. Adelante, Jaime. Sí, mire, por parte de... existe también por parte de agricultores el desabasto de agua o la pérdida. En Cocula existen las microcuencas, ¿sí? Todos nos abastecemos de la microcuenca, tanto como los pozos del municipio como los pozos externos de riego de caña, de huertas de limones, etcétera, ¿verdad? Entonces todos le están dando en tiempo de estiaje, absorbiendo el agua para regar o para fin de hacer personal De los cultivos. de los cultivos. Entonces llega un punto que se le llama estrés hídrico, ¿sí? O sea, todos estamos absorbiendo del mismo manto y llega un punto en el que ya se colapsan las bombas, que es cuando ya fallan las redes de agua potable. Y ¿a qué se debe eso también? Ahora sí me voy a meter un poco más en el lado ambiental. Eso se debe a la deforestación. Entre menos árboles tengamos, obviamente vamos a tener menos agua, ¿sí? Ahora sí que yo lo voy a hablar como punto a largo plazo, sería reforestar lo más que se pueda. ¿Para qué? Pues está comprobadísimo que los árboles llaman al agua, ¿sí? Entre más árboles tengamos, pues obviamente vamos a tener más agua. Igual pues ya todos los puntos que ustedes hablaban, pues ya Vete, otro punto que acaban de mencionar, muy importante, la reforestación. Y esa es parte de la sociedad, no del gobierno. También nosotros debemos de empezar a hacer la reforestación. Hay un grupo que antes del año pasado, cuando inició la temporada de lluvias, empezaron a reforestar caminos en el municipio. Pero estamos hablando que empezaron 5 personas, 10 personas, van en 30, 40 personas, pero no es suficiente. Necesitamos como sociedad involucrarnos, ¿sí? Adelante, ingeniero. Bien, ahondando un poquito en lo que comenta aquí Jaime, efectivamente nuestra microcuenca, la que abastece o nace aquí alrededor del municipio, está alimentada por al menos 5 pequeños afluentes. Hablemos del Cibatillo hacia abajo, está Coculán, el río que baja aquí desde el Guayabal y el Salto, y el que viene del lado acá de Colimilla, que es el río Grande. Al menos estas vertientes de la microcuenca que tenemos en Cocula
son las que digamos que abastecen o alimentan nuestros mantos freáticos. De todas estas, solamente la microcuenca o el espacio o el afluente que viene de Santa Teresa es el que estamos medianamente explotando, porque es en donde están los dos pozos del Ahuilote, cerca el pozo de Villas de San Diego, el pozo que está en Elías Nandino, al final de Elías Nandino, y el de Clavelinas. Y el de frente de la secundaria Cocoyan, que está entre los dos afluentes, pero particularmente se puede alimentar de este orden. Entonces estamos explotando solamente un afluente. Dejamos de lado del otro lado de Cocula, del lado sur, para poder de alguna manera explorar la posibilidad de poder surtir de estos mantos freáticos al municipio. Y bueno, la solución, para mi criterio, la solución inmediata es dotarle a la población de agua. O sea, tenemos que buscar cómo dotarles de agua. Mínimo se requieren 2 pozos profundos para poder llenar los envases que tenemos en nuestras casas y calmar un poquito la presión social, porque esa es la responsabilidad del gobierno municipal, calmar la presión social y dotar del agua potable vital para las familias. Después, entonces empezamos a realizar fugas. El tema es que muchas de las... hay cierto mito, digo, habrá que entrar en un debate, hay cierto mito que si hay muchas fugas, normalmente cuando hay fugas por la presión, tiende a salir hacia la superficie, cosa que no es muy común. Digo, si tuviéramos el 40% de desperdicio de agua, tuviéramos brotes de agua por todos lados. O hundimiento. Porque no sí tenemos, porque nuestro suelo no es tan arenoso, ¿verdad? Que sí hay un desperdicio, sí lo hay un desperdicio, que tenemos que cambiar redes, sí, porque muchas de nuestras redes son de fibrocemento, que al parecer, por eso necesitamos cambiar los tinacos, provoca cáncer. Entonces, bueno, tenemos muchas redes todavía de hace 50 o 40 años que son de fibrocemento y que tenemos que cambiarlas. Que sí hay fugas, sí las hay, a lo mejor no es el mayor problema. Somos 15,000 habitantes aproximadamente en la cabecera municipal. Si el consumo promedio es de 200 litros de agua por habitante, requerimos 3 millones de litros de agua. De esos 3 millones de litros de agua solamente se están aportando entre 2.200.000 por los pozos que tenemos y porque algunos ni siquiera se trabajan más de 12 horas. Creo que solamente son 2 pozos los que se trabajan 24 horas y son los que están manteniendo un poquito el servicio del agua en la población. Entonces requerimos extraer un poco más de agua, avanzar en el tema de la generación de cuando menos otros 2 pozos profundos para dotar de agua potable, generar un proyecto ejecutivo total para las renovaciones de redes, para evitar pérdidas y para, pues, ahora sí que hasta cobrar más a quien gasta más y cobrar menos a la persona que casi no utiliza el agua, porque hay tomas domésticas que gastan 1.000 litros y hay tomas domésticas que gastan 200 litros. Hay tomas comerciales que gastan 200 litros y hay tomas comerciales que gastan miles de litros. Y pagan lo mismo. Entonces, esa vertiente de dotar de agua es importantísima y se tiene que buscar la manera de hacerlo ya. 2, buscar el proyecto ejecutivo para que nos ayude a renovar redes, nos ayude a redistribuir mejor el agua, ¿verdad? Un movimiento de válvulas, Abelardo, y yo porque lo he escuchado, un movimiento de válvulas porque de repente llega alguien con mucha experiencia y empieza a mover válvulas para mandar a Santiago, quitarle a San Pedro y luego que Villa de Cáceres se está quejando y mándale el agua para allá. Cuando hacen un movimiento fuerte de válvulas, tardan más de un mes en volver a equilibrar el abasto del agua. Entonces no es tan fácil tampoco. Digo, acá el experto creo que conoce mucho el tema en ese sentido, ¿verdad? Y el otro punto es la administración del recurso, para poder decir lo que es el agua. Normalmente se recauda alrededor de 7 millones, 8 millones de pesos, así está contemplado en la ley de ingresos, por el tema del servicio del agua potable. Pero tenemos un pasivo de entre 5 y 6 millones de pesos de gente que no paga. Y que ahí está ese recurso. Y que por cuestiones políticas que no se cobra o se cobra medianamente, pero no hay una política de poder recuperar ese recurso que de alguna manera pues perjudica a los que sí pagan puntualmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que necesitamos, y por ello ahí la creación de un sistema independiente, de un organismo público descentralizado, que por cierto ya fue aprobado, yo se lo acabo de comentar en la sesión pasada al presidente municipal. El organismo público descentralizado ya fue aprobado junto con su reglamento el 6 de julio, si mal no recuerdo, de la administración pasada, y por
digamos, poca visión. El presidente anterior bloqueó el proyecto, no quiso darle seguimiento cuando la mayoría, o por no decir que todos los regidores ya habíamos analizado y vimos que era viable. De hecho, se aprobó por unanimidad, el mismo presidente lo aprobó, pero definitivamente no quiso. ¿Por qué? Porque esos 7 millones de pesos que se recaudan, pues es bien fácil es agarrarlos para todos los demás, para la gasolina, para pagar la energía eléctrica, para uniformes, para lo que tú quieras. Entonces, el hecho de que se realice un organismo público descentralizado evitaría ese manoteo interno, y entonces todo lo que se recaude se reinvertiría en el agua potable. Y de alguna forma muy clara lo ha dicho el gobierno del estado, la Comisión Estatal del Agua, lo ha dicho el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua, que si no es a través de un organismo público descentralizado del agua, ellos no invierten un solo peso. Ya no quieren darle dinero a los municipios porque... O sea, ya hay un camino. Ya hay un camino manifestado. ¿Y qué vas a hacer con esto? Con un organismo público descentralizado, profesionalizas la administración, porque obviamente va a ser una administración independiente, en donde hay una participación ciudadana, pero hay una participación administrativa profesional para poder entonces manejar el recurso de una forma transparente. 2, profesionalizas el tema operativo. Llegas al grado en donde ya no requieres, y con respeto lo digo, pero ya no requieres a los fontaneros que están en los pozos, porque todo va a ser digital, y entonces ya no se requiere que esa persona te pueda ayudar en otra área, y entonces tienes todo digitalizado, y el técnico experto está sentado en tu oficina, y ahí está viendo cuánta presión tiene cada pozo, cuánta agua están aportando, en dónde hay una fuga, te determina todo. Te requiere una inversión, por supuesto, ¿verdad? Y 3, entonces empiezas a hacer toda una maraña profesional de reparto de agua potable a cada una de las casas. ¿Por qué no decirlo? Llegar hasta el tema del medidor, para que el que gaste más, pague más, el que gaste menos, pague menos, y que entonces sea el cobro equitativo, ¿verdad? En ese sentido. Y entonces sí se requiere ese organismo para profesionalizar, para invertir, y que puedas prosperar como un profesional, como un municipio como un profesional en el abasto del agua potable. Primera propuesta y muy bien. ¿Querías comentar algo, ingeniero? No, pues ya se fue muy lejos. No, pero sí. Sí, igual, pues comentar eso de las fugas, porque realmente sí existe una pérdida del 40%. Supongamos que son 2 millones que se van del pozo a tu casa. De esos 2 millones se desperdicia otro millón extra. Entonces estamos hablando por día más o menos, lo voy a poner como ejemplo, son 3 millones desperdiciados. Bueno, 2 millones que se van a la casa y 1 millón que está desperdiciado. O sea, a fin de cuentas es agua, y es agua perdida. ¿Por qué? Porque esa agua no se está aprovechando en nada, ¿sí? Ahora, hablemos un poquito del agua contaminada, ¿sí? ¿A dónde va el agua? Obviamente pues al río. El río ¿viene siendo todavía el río chiquito? Sí, ¿verdad? Sí. Todo desemboca ahí, y eso se va a la presa, creo que de San Joaquín, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de agua totalmente desperdiciada, que se le puede dar un reuso, una reutilización, ya bien sea a devolverla al mismo municipio para no seguir extrayendo agua del subsuelo, o mandarla, exactamente, mandarlo a los agricultores, que tenemos también una deficiencia de tecnología de unos 50 años, 30. Es agua rodada en cañas, y se aprovecha el 10%, el 20% del 100% que podría ser por goteo, ¿sí? O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero y todas son un poquito a largo plazo. Fíjense, ahorita vamos a hablar de acciones a largo plazo, pero antes de esas acciones a largo plazo, donde se requiere inversión, también hay acciones a largo plazo que debemos de hacer la ciudadanía. ¿Cuáles serían esas acciones a largo plazo que deben de hacer la ciudadanía? Adelante, pues fomentar la cultura del agua. La cultura del agua, en donde logremos tener, por ejemplo, el uso de los detergentes, de los enseres domésticos, en donde tiene que ver el agua para lavar la ropa, para el aseo
personal, para los trastes, etcétera, sea más benigno con el medio ambiente y poder incluso dentro de la casa reutilizar esa agua para riego de nuestras plantas, de nuestros arbolitos, y entonces darle un nivel de utilidad más amplio a el agua que nos llega a nuestras casas. Hay mucha tecnología ya para el uso del agua en cada una de las llaves de nuestros hogares, para que el aire nos ayude a ahorrar agua en nuestro manejo diario, y que de alguna forma entremos en conciencia de que si no adoptamos medidas para cuidar el agua potable, pues se nos vienen años muy fuertes con el cambio climático, en donde definitivamente nos costará, no solamente en lo económico, sino en el sentido medioambientalista, contar con agua potable limpia nos va a costar mucho, ¿verdad? Y sí que el agua se está convirtiendo en el oro transparente. Sí, claro, ya lo es, ¿verdad? Posiblemente existen guerras por el agua, como en Mad Max, las películas de... Sí. ¿Tienes alguna aportación Sí, sobre...? pues ahora sí que si ustedes que nos están observando son agricultores o tienen un predio grande, pues a plantar árboles los más que se puedan. ¿Para qué? Pues eso es muy bueno para el municipio en general. Gracias, Toño. De hecho era algo de lo que iba a hablar, pero lo iba a dejar al último, pues ya lo comentaron, la reforestación. Yo comentaba de las obligaciones y derechos de nosotros. Entonces, nosotros también ensuciamos agua, nosotros también desperdiciamos agua, pero también hay soluciones donde no nada más esta administración y la pasada, por muchas administraciones solo le han puesto curitas a la problemática, y debemos de resolver el problema de raíz. ¿Qué cuesta? Sí, pero si lo dejamos pasar más y más y más, va a salir más caro después. Entonces necesitamos iniciar ya. Una es la que comenta el ingeniero Juan Carlos, el tema de los pozos, pero si nada más atendemos ese problema, vamos a generar un estrés hídrico. Las acciones a largo plazo en este momento, ¿cuáles serían de la población? De la ¿Qué población. sugieres? De la población. Tenemos un grupo, todavía no es asociación, bueno, la de Hugo sí, ¿verdad? Estamos ahí en coordinación con una asociación y la población, donde nos ha apoyado Abelardo, su novia, Hugo Yoa, su familia, tú, Toño, ¿recuerdas? Sí, claro. Muchos, hubo junto con su asociación, donde en ocasiones estábamos por separado haciendo técnicas y temas para reforestar. Por ejemplo, nosotros nos donaron semillas, luego nos donaron 4,000 arbolitos pequeños. Tardamos un año para crecerlos, y este año que acaba de pasar fue cuando formamos brigadas familiares, así lo llamamos. ¿Para qué? Precisamente para involucrar a la población, que desde el niño tuviera esa responsabilidad y conociera la importancia de plantar y cuidar un árbol, y que supiera los beneficios a futuro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos como población? Plantar, reforestar. ¿Por qué? Para un futuro que haya muchos árboles en Cocula, y como ya lo dice el experto, el árbol atrae el agua. El árbol, por medio de sus raíces, desemboca o lleva el agua a los mantos acuíferos, y los pozos artesanos están alimentados de los mantos acuíferos. Entonces es como un ciclo. Así como el ciclo del agua, para retenerla es otro ciclo. Te voy a interrumpir un ratito, sigues con la idea. ¿Por qué? Porque esta acción, la misma población, y discúlpenme los agricultores que son muchos, ellos buscan, los agricultores, quitar árboles para sembrar. Quitar árboles porque sombrean a la milpa. Quitar árboles porque afectan a la cosecha. Señores, esta es una acción donde la población debe trabajar en conjunto. Adelante, sí. Es un tema donde yo me puedo quejar como ciudadano y decir, no hacen esto, pero yo también estamos tratando de poner un granito de arena. Reforestar no es fácil, es desde el cuidado del árbol, ya lo mencioné, un año tardamos para que creciera, donde teníamos que estar por semana, Jaime y yo nos relevamos
a estar regando al vivero los arbolitos para que crecieran. Ahora que seguía, ahora plantarlos, también es algo de trabajo, ya lo viste, Toño. Ahí andamos, nos caíamos entre lodo, todos enlodados, a veces llovía, entonces después de eso, ¿qué viene? También darle mantenimiento al árbol que ya plantamos, limpiarle, hacerle cajetes, En los regar. próximos 3 meses va a haber mucho trabajo. Digo, para que estén al pendiente de las redes sociales, porque la invitación para regar esos árboles va a estar, ¿no? Así es. Sí. Entonces, yo aprovechando esto, quiero agradecer a todas las personas que nos han dado y pues echado la mano de alguna manera. Y quiero mencionarles que no solo aquí en Cabecera, también se reforestó en Camuchines, en La Sauceda, en San Nicolás, Santa Teresa. Santa María, Santa Teresa, en varias comunidades también. O sea, ¿por qué? Porque Cocula es todo. Ahora, Entonces, hay algo muy comunidades. importante que mencionar sobre eso. Hubo, no recuerdo si fue Camichines, que la misma gente pidió que fueran a reforestar ahí. Y hubo muy O buena sea, respuesta. y está abierto ese grupo a que las mismas poblaciones que necesiten ayuda lo hagan saber para en el siguiente temporada de lluvias se pueda hacer algún trabajo, ¿no? Sí, y de hecho fue un trabajo en conjunto porque conseguía yo árboles de con Abelardo, conseguía árboles de con Hugo, conseguía árboles del mismo ayuntamiento, por medio de Lupita Ibarra en aquel tiempo, también nos donó algunos árboles, y la mayoría de los árboles que fueron entre 3,000, 4,000 más o menos, los conseguí por medio de Conafor. Entonces tenemos puertas abiertas ahí con Conafor y Semadet para que nos doten de árboles, pero yo creo que también es un trabajo en conjunto y ya se reflejó el trabajo, gracias a Abelardo, nos echaron mucho la mano, Hugo, yo, Abelardo, lo repito, Hugo el biólogo, fueron varias personas contándote. Pero sí queremos que crezca esto y que se haga, me gustaría que para el siguiente año igual formar brigadas familiares para que desde niños se involucren y vean desde la importancia de plantarlo, desde ahí ya empiezas a generar una conciencia en el niño. Entonces, cuando un niño planta un árbol, ya le crea la conciencia o la responsabilidad de cuidarlo, porque sabe que si él lo pisa o lo quebra, el trabajo que le costó plantarlo es mucho. Entonces, desde ahí ya tiene una gran responsabilidad. ¿Sí? Y el otro tema, los incendios. Es muy preocupante porque aparte del calentamiento global que tenemos, gastamos millones y millones de litros de agua al apagar un incendio. Entonces es agua desperdiciada también. Entonces, aparte de que quemamos flora, fauna, generamos los índices de mala calidad del aire, que son los IMECAS, sobrepasan los 60, entonces incrementan los niveles de contaminación por monóxido de carbono y eso sigue afectando en el medio ambiente. Para poderlo apagar, pues tiramos millones y millones de litros de agua. Entonces, ahí estamos teniendo dos problemas a la vez, ¿verdad? Y la pérdida de recursos. ¿Qué podemos hacer? Tanto prevenir para el tema del agua, ya lo hablamos, como para el tema de incendios, pues no hagan quemas fuera de horarios no indicados. Hay una norma que es la norma 015 y ahí especifica no hacer quemas después de las 10 de la mañana o antes de las 6 de la tarde y no lo hacen. O sea, algunos sí lo conocen, pero lo ignoran. Me gustaría que repitieras esa información, sobre todo los que realizan quema, los agricultores, otra vez los ganaderos. Pues disculpen, tengo que decirlo, ¿no? Sí. Ya. Miren, esta plática tratamos de aportar, no queremos echar culpa a nadie, pero sí hay una gran responsabilidad como ciudadanos, tanto como gobierno, y debemos de trabajar en conjunto. Hay una norma que es la norma 015, ahí indica específicamente qué horarios debes de quemar, qué recursos debes de tener y cuánto lo que podrías quemar. Entonces, sí los invito a que le den una leída o por medio de Protección Civil se asesoren. Y Protección Civil, antes de que hagan una quema, supervise eso. Incluso, perdón, si me permite ahondar un poco, por ley hay una veda de quemas a partir del 15 de abril hasta el 30 de mayo, si mal no recuerdo, por el estiaje, y en esa época para todo el mundo está vedado el hacer quemas agrícolas e incluso quemas domésticas o quemas locales del patio de mi casa, por decirlo así.
Entonces, para que la población estemos en ese entendido, que es una veda estatal, ¿verdad? En donde si se infringe, las multas pueden ir desde 8,000 pesos hasta 2 millones de pesos, dependiendo del daño que se haga al medio ambiente. Entonces, bueno, si de alguna manera tiene la necesidad el tema agrícola de hacer alguna pequeña quema, pues que sea antes de estas fechas o posterior a ellas para evitar esta sanción. Del 15 de abril al Del 15 de abril de mayo. al 30 de mayo, no sé si ya esté corriendo la información por parte del gobierno municipal, pero bueno, y si no, pues seguramente en pocos días saldrá la información, ¿verdad? Sí. Aquí se hizo en esa fecha, en otros municipios se alarga un poco más. ¿Por qué? Porque es la temporada donde el sol está más cerca a la tierra y eso termina hasta junio. Y es cuando la temperatura incrementa y la humedad relativa baja. ¿Qué es la humedad relativa? En el combustible, que es pasto, que es árboles, que es plantas o arbustos, es la humedad que contiene un combustible, perdón. Y la humedad relativa baja es cuando tiene poca humedad. Entonces, cuando tiene muy poca humedad es cuando prende fácilmente. Sí, entonces, en esos meses que menciona el ingeniero es cuando tiene menor humedad relativa el combustible. Por eso es que se prohíbe o se trata de que no haya quemas, porque cualquier chispita, por ejemplo, hay 3 transferencias de calor, que es convección, radiación y conducción. La convección es cuando suben gases calientes, alguna chispa, vuela, cae y genera otro incendio hasta kilómetros. Llega a haber hasta 2 kilómetros. ¿Por qué? Porque el aire lleva esa chispa y no se apaga. ¿Por qué no se apaga? Porque el aire está seco, la humedad relativa está muy baja, la temperatura está muy alta. Entonces, cuando es temporada que no es temporada de estiaje, la humedad relativa está muy alta. ¿Qué quiere decir? Que el aire está húmedo. Entonces, cuando tú generas una quema, vuela esa chispa y como está húmedo el aire, se apaga. Entonces, por eso es que se aplican estas alternativas. En otros municipios se alargan los meses, porque hasta junio es cuando está más cerca el sol de la tierra y después de junio empieza a alejarse un poco más. Diciembre, enero, que es cuando tenemos más frío, es cuando está más retirado del sol a tierra, así es. Entonces por eso tomamos esas alternativas. De hecho ya hubo un convenio a nivel internacional con los municipios por medio de Naciones Unidas, donde firmaron un tratado que dice, a ver, México, por dar un ejemplo, ¿cuáles son tus soluciones al problema en el tema del medio ambiente? Y ahí viene incendios forestales, el desabasto de agua, el hambre, o sea, vienen todos esos. Y el país ya dio... la Agenda 2030, ¿no? Exactamente. Entonces, México le dice a los estados, debes de hacer esto. Y los estados le dicen a los municipios, debes de hacer esto. Pero en Cocula no lo estamos haciendo. Sí nos falta como esa parte de trabajar. Esto es muy amplio, Toño. Pero muy, de muy nuevo amplio. venimos, Sí. caemos en la cultura. En la cultura. Así es. Y necesitamos trabajar en casa, en lo local, para poder ir fomentando. Y eso ya compete a nosotros como ciudadanos. Así ¿no? es. ¿Ibas a comentar algo? Voy a comentar, bueno, de alguna forma con la administración pasada que me tocó presidir la Comisión de Ecología, avanzamos en muchos temas que quizás sería un poco largo hacerlo, pero particularmente en algo que tiene referencia a lo que estamos platicando y particularmente con el tema del medio ambiente, me viene a la mente algunos. Cuando solicitaban permisos de poda o de derribo o permisos para poder abrir en algunos potreros, ¿verdad?, que iban a instalar cultivos, se les pedía que generaran los cercos vivos y el propio municipio les proporcionaba los árboles y se les daba con número y posteriormente se supervisaba. Entonces se generaron varios cercos vivos dentro de los agricultores. En algunos otros se les pedía que dentro de su parcela dejaran un cuadro arbolado para que fuera el que retuviera un poco la humedad y evitara la erosión. Generamos a través de un apoyo que se consiguió con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, un vivero municipal, que por cierto hemos batallado a la fecha para poder reabrirlo, en donde nosotros en el terreno del Aguilote solicitamos al menos una media hectárea para reproducir. Hay un convenio con la CIMAP, hay un convenio con Sierra de Quila, con el organismo público descentralizado, para allí generar un semillero y generar plantas nativas para poder dotar no solamente al municipio, sino a todas las áreas regionales de árboles endémicos, ¿verdad? Conseguimos algunos árboles, creo que son 100 árboles, que espero yo que estén todavía,
de diferentes especies en el vivero del estado, del CEA, que 100 especies diferentes para generar allí un jardín botánico, un parque botánico, y que entonces la ciudadanía, los niños, los agricultores, todo el mundo conozcamos cuál es el nombre del científico de Guamúchil, por ejemplo, cuáles son sus características, cuáles son sus beneficios, incluso medicinales, en muchos de nuestros árboles endémicos son medicinales, y entonces que sea temático y que sea educativo. Pero bueno, no ha sido posible poder aterrizar este proyecto, que de alguna forma tenemos que asentarlo por beneficio del medio ambiente. ¿Por qué? Porque crear cercos vivos, crear la forestación o la reforestación, pues obviamente nos mejora mucho las condiciones del medio ambiente y la retención de la humedad. Generar esas ollas de retención de agua en las partes altas nos va a mantener nuestros mantos freáticos, y no nada más verlas correr. El hacer los cultivos sustentables, el tema ahorita es el agave, por ejemplo, que hacen una deforestación o hacen un cultivo totalmente descubierto, pues perdemos, aparte de perder suelo, pues también hay mucha pérdida porque hay poca consumo de agua y la mayor parte se nos va. Entonces tenemos que buscar propiciar con los agricultores que hagan una agricultura sustentable, generar los sistemas silvopastoriles, agrosilvopastoriles, para que beneficie no solamente económicamente en el momento del ciclo agrícola, sino que de alguna forma contribuyamos con el medio ambiente, ¿verdad? Creo que también tenemos que explorar como una solución más a mediano y a largo plazo la posibilidad de poder potabilizar agua potable de la presa de Coculán o de la presa Casablanca. De alguna manera son envases, ya podríamos decirlo por el tiempo que tienen, ya son envases naturales que tenemos allí y que pocos se han explotado. Llegando a un buen acuerdo con los ejidatarios, con los comuneros, con los pequeños propietarios que tienen que ver con estos envases, creo que podemos buscar la manera de cómo sí convivir, porque de alguna manera ahorita el agua potable que es de uso doméstico, pues también está saliendo al campo, porque pues la escasez del agua hace llevar a los ganaderos tinacos y tinacos de agua, y bueno, pues si no se nos muere y la economía se viene abajo, o sea, lo entendemos. Pero entonces también tenemos allá esos depósitos que incluso podría buscarse la manera de generar unas llaves para que los depósitos pecuarios vayan a llenar allá, ¿verdad? Y no seguir cometiendo el error que tenemos hoy, de que bueno, si se están generando 2 millones de litros de agua potable para el uso doméstico, pero como no llega suficiente a las casas, entonces pedimos las pipas. ¿Y cuántas pipas se llenarán al día? ¿20, 30 del municipio? Déjalo en 30 pipas del municipio. Lo curioso es que se llena de los mismos pozos existentes. Entonces, en lugar de mandar los 2 millones de litros a la red, le quitas 200 o 300 mil litros, porque lo vas a llevar casa por casa para beneficiar 50 familias, 70 familias nada más. Los que sí tienen depósito y los que no tienen depósito, pues siguen con el agua a medias, ¿no? Entonces, esas pipas deberían de estarse llenando de otro lugar diferente al que está abasteciendo el municipio. Porque si no, entonces nos está saliendo muy caro el reparto con pipas, y es la misma agua que no estamos dejando llegar a las llaves. Abelardo, ¿algún comentario sobre qué acciones puede hacer la ciudadanía para el cuidado del agua? Sí. Digo, pequeño paréntesis, para quienes están viendo la transmisión en vivo, creo que es muy, muy valioso escuchar todas las nociones, el conocimiento, la experiencia misma que determinan las condiciones actuales del agua en el municipio de Cocula, y que me gustaría hacer como una especie de metáfora que en sí el tema del desabasto del agua es como la punta del iceberg, y hacia abajo nos encontramos con todas las aristas y complejidades del por qué llegamos a esta situación, hasta este momento, en este espacio determinado, pues porque, no sé, hace 10 años, 15 años, 20 años, no se abordaban estos temas de desabasto de agua, el tema de deforestación, todo lo que es alrededor del tema medioambiental. Y es interesante, en el mejor de los sentidos, externar, antes de entrar, como dicen, al llamado a la acción, o a las propuestas, o a la reflexión de este espacio, me gustaría hacer más bien un ejercicio de reflexión o de diagnóstico. Primero, la ONU, a través del área de ecología, ya determinó que tenemos un punto de inflexión. Al 2030 es el primero, con el tema del cambio climático, y el segundo es al 2050, para decir, ¿sabes qué? En ese momento determinado ya no va a ser posible para el planeta Tierra sostener a toda la población existente, en sentido de recursos naturales.
vivimos bajo una lógica económica que nos implica ¿cómo decirlo? El consumo excesivo de todo tipo de recursos, y cada vez más tenemos un modelo mundial adoptado al modelo norteamericano de consumo, que es técnicamente insostenible para el planeta Tierra. Es decir, nuestros recursos naturales son finitos, eso es un hecho consumado, no hay margen de error. Pues. Por más bondades que podamos encontrarle a todas las características económicas, los recursos naturales se agotan. Y dato, por ejemplo, el planeta Tierra, lo que consumimos o necesitamos los humanos, que el planeta Tierra puede renovar, al 2020 estamos llegando al mes de agosto, lo que puede recuperar la Tierra. Entonces, octubre, noviembre y diciembre son 3 meses que le estamos metiendo más carga al planeta Tierra de recursos naturales que no va a poder reponer. Entonces, por eso mismo la preocupación de que llegamos al 2050 y pues ahorita seguimos siendo civilizados porque tenemos agua. Cuando no haya agua es cuando encontraremos ahora sí lo que mencionaban hace rato, los grandes conflictos internacionales. Y ahora bien, entrando en esa parte, me gustaría precisar algunas cosas muy específicas, como el caso del municipio de Cocula. Primero, el tema de la lluvia, que es pues el principal suministro o abasto de los mantos freáticos, que a su vez toman cientos de años para poder recuperar la extracción que estamos haciendo. El agua no se va a acabar, eso sí es un hecho, ¿vale? También no hay que decir mentiras. Lo que se va a acabar es el agua potable que disponemos para poder consumir. El agua limpia, ¿no? El agua limpia, propiamente. Porque el 97% del agua es salada, 2% está en los polos, está glaciar, y el otro 1% es la que se distribuye en los ríos, en la superficie, pero también un gran margen de esa es la subterránea, que es donde principalmente estamos extrayendo en todas partes del mundo nuestro líquido le hace agua. Entonces, estamos, como dicen, sacando de la cuenta bancaria, que es todos los mantos freáticos, excesos de crédito de agua, que después, para que esa agua retorne a los espacios donde estaba almacenada durante miles de años, si no es que millones en algunos casos, pues ese tiempo nos va a tardar a recuperar. ¿Qué acciones, por ejemplo, ya dijeron la reforestación, qué otras acciones podemos hacer como ciudadanos para empezar a recuperar en los mantos freáticos esa agua? Tiros de precisión, digo, la preocupación aquí creo que es en la inmediatez, ya lo podemos percibir muy ampliamente, Cocula, que como bien decía Juan Carlos hace un rato, ingeniero, vemos a cada rato camionetas con cisternas, con tinacos, las pipas a todos lados distribuyendo agua y demás, y eso es algo que de repente normalizamos, entre comillas, pero si le prestas atención, implica que pues estamos más o menos consumiendo la misma agua, aunque ya no nos llegue por la tubería. Entonces, sí o sí, urgente el tema de los hábitos de consumo medidos. Sí o sí, los No hay hábitos de consumo. No hay pierde. Es complicado decirlo así porque decirlo como con mucha verdad de estos elementos genera complicación. ¿Y eso a quién le compete? ¿A la administración o a la ciudadanía? A la administración pública lo que le podría corresponder, vamos a quitarlo. Esto Okay, es a ya la ciudadanía. Básicamente, tenemos que ser conscientes. Hay acciones que las debemos hacer nosotros como ciudadanos. Sí. Y no lo estamos haciendo. Es el momento de hacerlo. Y ciudadanos entran los empresarios, Toño. Todo, También. todo, Porque todo. los empresarios gastan hasta miles de litros de agua y la ensucian, y no hay una planta de tratamiento que está obligado por ley. Claro. Nada más que aquí no se ha hecho, pero a nivel Jalisco, a nivel mundial, vamos diciendo. Es la ruta. Es la ruta, exactamente. O sí deben de tener una planta de tratamiento de agua. Antes de pasar al tema de acciones a largo plazo, de la estructura del agua potable, quisiera comentarles lo que dice la gente. Nos han mandado mensajes y sería importante leerlos porque así como ellos nos dan la pauta. Dice: buen día, pregunta de ciudadano, ¿cómo poder apoyar a los grupos ya formados de reforestación? Yo me ofrezco para estar llevando un tinaco en camioneta para estarlos regando semanalmente. Y otra pregunta: ¿cómo fomentar la cultura del ciudadano del cuidado del agua, porque no es una situación política? Si bien es cierto, mediante la política se divulga o se promueve la cultura, no es responsabilidad de los ayuntamientos, sino precisamente una cultura general que debe adoptar cada quien. Saludos, su amigo Edgar Alejandro.
Así es. Sí. Permítame. Salvador Rodríguez nos dice: buenos días, quiero dar mi punto de vista sobre el problema del agua potable en Cocula. La red de tubería por las calles es muy vieja y debe cambiarse. Las conexiones de las casas al tubo principal es donde se suscitan las roturas y por ende las fugas de agua, motivo por el cual no llega con buena presión y ocasiona hundimiento del pavimento. Gracias por sus comentarios. Ahora sí, iniciamos esta nueva ronda. ¿Qué sería necesario a largo plazo hacer para mejorar la estructura del sistema que tenemos de agua potable? Gracias. Respondiendo a una de las preguntas, la primera, que para agregarse al tema de reforestación, como de tinaje, puede enviar mensaje ya sea a Abelardo, ya sea a Toño, ya sea a mí por Face, A Hugo Ulloa. a Hugo Ulloa, donde nos pueden mandar su número y los agregamos a un grupo que se llama Reforestación, y ahí ya les daremos todos los detalles. Yo les paso ahorita el número. Claro que sí. Y la otra, antes de que se me olvide, porque se me está pasando esto y es bien importante, Toño. Ahora sí me voy a ir con el ayuntamiento. El ayuntamiento debe de gestionar apoyos, si no tiene la maquinaria suficiente, debe gestionar apoyos para hacer métodos y técnicas de desasolve, tanto en arroyos, ríos, presas, ¿sí? Lugares donde, dice Abelardo, y es muy certera su comentario, que el agua no nos la vamos a acabar, ¿no? El agua limpia sí, y el agua sabemos que el agua tiene un ciclo donde se evapora, hay una precipitación y cae. Pero si no tenemos ningún sistema de retención de agua, esa misma agua se va a arroyos, ríos, lagos o al mar. Y no la aprovechamos. O sea, llueve, cada año llueve y llueve, pero no tenemos ningún sistema, ningún método de retención de agua, o los que tenemos ya están todos asolvados y agarran muy poca agua. Tenemos la presa de Santa Teresa, la Casablanca, la de Coculán. Las presas que tenemos aquí, pues todas están asolvadas. ¿Qué tenemos que hacer? Por medio de obras públicas, por medio de especialistas. Hace 11 años vinieron los de Conagua, hicieron un estudio en las cortinas, por ejemplo en la de Coculán, y dijeron, ¿saben qué? La cortina ya está, ya rebasó su vida útil. O se tiene que, no se debe desasolvar, o si se desasolva, se tiene que primero reforzar la cortina. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Debemos de hacer un... Y ellos perjudicaron la cortina. Lo peor que pudieron haber hecho. Cuando hicieron una fractura, ¿verdad? La verdad, digo. Entonces también de repente hasta los que se dicen profesionales cometen errores garrafales y perjudicaron esa cortina. No sé si la conoces, Toño, no sé si has ido. Un día ve y saca un reportaje de ese desastre. Se ve ahí hicieron. la por el medio la partieron, ¿no? La partieron, le hicieron una ruptura que... No, afortunadamente está tan bien hecha que no la fractura. Porque yo creo y considero, perdón que te interrumpí, pero yo creo que es más fácil que se caigan muchas de las nuevas construcciones a que se pierda esa cortina. Bueno, bien. Sí, pues nada más es reforzar, hacer un estudio, reforzar todas las cortinas y desasolvar lo que se tenga que desasolvar para retener más agua posible, y en temporada de estiaje o temporada de secas tener de dónde agarrar, que no sea únicamente de los pozos que ya tenemos, porque eso nos estamos acabando el agua de los mantos freáticos. Entonces sí tenemos que buscar otras soluciones. Igual, algo rápido antes de que cambie el tema, a corto plazo existe algo que se le llama nidos de lluvia, ahora sí para casas casas. Consiste en captar toda el agua que cae en temporal de lluvia, almacenarlo en tanques. Igual, si lo buscan ustedes en internet, nidos de lluvia, podrán darse la idea, no son costosos y realmente pues, se beneficia para estos tiempos de estiaje, para regar las plantas o para tener agua almacenada, para lavar ropa o hacer otras cosas, limpiar tu casa, etcétera. Sí, entonces para el pueblo más que nada, nidos de lluvia, y es algo económico y es algo para almacenar el agua que nos lo otorga pues la madre naturaleza en este caso. ¿Sí? Sería Iniciamos con usted. Bueno, algunos comentarios también anteriores. Son 14 presas, hay solicitudes desde el 2010
en la anterior ocasión que fui regidor, en el periodo pasado hay solicitudes para los desasolves. Es un tema que le dan la vuelta porque se requiere millones de pesos para poder desasolvar una presa, millones de pesos, y el volumen a sacar también requiere mucha superficie para poder esparcirla en las tierras de cultivo. Entonces se requiere todo un plan maestro para poder generarlo, que pues no tan fácil, el municipio no puede con esos recursos, el Estado tampoco. Se requiere un proyecto integral de los 3 niveles de gobierno y de los beneficiarios para poder realizar al menos un mínimo desasolve de cuando menos una de las presas, por los volúmenes de metros cúbicos que se requiere retirar. Pero digo, no hay que quitar el dedo del renglón de que se pudiera realizar algo, ¿no? Lo que se requiere para poder llegar a un buen fin en el tema del abasto del agua son 2 cosas. Primero, lo que corresponde al gobierno municipal es profesionalizar el servicio del agua potable en los términos de administración, operatividad y de inversión. Para ello no se requiere ya nada más gente que diga que tiene experiencia y que ya tiene tantos años o que conoce del tema, porque eso es lo que ha causado esta escasez de agua. Las negligencias que se adoptaron en este pozo, pues fue porque no se tomaron consideraciones más profesionales para poder tomar una determinación con el equipamiento de este pozo. Lo mismo que ocurrió con el Saucillo, que también a ojo de buen cubero se adquirió la bomba, evitando el gasto de un aforo para que determine la exactitud de lo que se requería. Entonces ya no, nuestro municipio no está para una buena experiencia. Se requiere profesionalizar el servicio en todos los ámbitos, en lo administrativo, en lo operativo y en la inversión de infraestructura que se requiere. Se requiere para ello, y esto es muy valioso, y aquí hago la invitación, y creo que coincidimos nosotros, en generar una consulta ciudadana, unas mesas de diálogo con los ciudadanos, para que se socialice realmente el problema y se busquen soluciones. Ahorita estamos 5 voces participando y creo que hemos agregado algunas ideas. Si esto fuera con 10 personas, con 50 personas dentro del municipio, pues afortunadamente contamos con profesionales en el tema que pueden incidir con sus ideas para poder dar una solución inmediata. Y pongo un ejemplo. Hace 22 días aproximadamente tuve la necesidad de acudir a un negocio local, platicando con el propietario, me pregunta cómo va el ayuntamiento y me dice, oye, la bronca del agua. Y él solo me dice, mira, yo estaría dispuesto a aportar en un año. Yo sé que me cobran 1,800, 2,000 pesos por el agua, y es poquito, dice, está barato. Sáquenle cuenta, son 3 o 4 pesos por día, dice, pues es barato lo que nos están cobrando. Yo estaría dispuesto a que nos cobraran otros 1,000 pesos o otros 2,000 pesos, pero que se haga una obra que valga la pena para tener abasto de agua suficiente. Y entonces, sacándole un poquito de cuentas, yo decía, bueno, si esta dinámica que nos está proponiendo el ciudadano pudiéramos generalizarla y pudiéramos aterrizarla, son alrededor de 6,000 tomas las que tenemos en el municipio. Si por una ocasión única se hiciera una aportación adicional de 1,000 pesos con un proyecto ya preestablecido, son 6 millones de pesos. Con 6 millones de pesos perforas 2 pozos profundos, mejoras unas redes, generas una red de cisternas, porque hay muchos hogares que no tienen cisterna, no tienen dónde almacenar el agua. La media hora que les cae, pues la agarran en sus cubetas y nada más. Pero si generas un programa de cisternas a aquellas casas que no lo tienen de una forma económica, pues también ayudas a que tengan la captación desde la lluvia hasta cuando tenemos en las llaves, ¿no? Entonces, bueno, sí necesitamos así esa participación ciudadana, pero real, no de membrete, no nada más formar un consejo y hasta allí, no. Una participación ciudadana para juntos colaborar, participar, hacernos partícipes de la solución de esta y de todos los problemas que tienen que ver con que en primer lugar no lo politicemos, ¿no? Ya, sobre todo eso, ¿verdad? Que veamos por Cocula, señores. Así es, Claro. ¿verdad? Sí, y considero que, bueno, administrativamente para el gobierno municipal y el mejor beneficio que se puede dar en el municipio sería fortalecer, y aquí el tema de la creación de este sistema público descentralizado, que incluso ya tiene nombre, SIGAPO, tiene su reglamento aprobado, y que nos puede dar una solución inmediata, a mediano y a largo plazo, y no solamente en la cabecera municipal, porque esto va enfocado a darle como un apoyo satelital a cada una de las agencias y delegaciones que también tienen su problema, no es solamente la cabecera municipal, hay delegaciones que tienen un desabasto de agua importante, Cofradía, Camichines, El Saucillo, todas las poblaciones ya tienen un desabasto de agua, ¿verdad? Entonces no es solamente un problema local, y entonces buscar la manera de dar una solución integral
para mi punto de vista, es el involucramiento de la sociedad, que el gobierno se encargue de hacer un proyecto digamos, profesional con todos los niveles de gobierno, y darle vida al organismo público descentralizado para que administre fuera de todo requerimiento político el agua potable, y que entonces sea, digamos, un organismo independiente que invierta lo del agua al agua. Ingeniero, creo que te llevas muchas alternativas para en las próximas sesiones hagas las propuestas necesarias para ir creciendo de eso, ¿no? Sí, de hecho, pues te comento, el caso del vivero ya lo está platicado con el presidente, con el personal de ecología. El tema del CIACO ya lo comentamos en la sesión pasada, ya se lo había yo comentado al presidente municipal, que está aprobado. Entonces él mismo, si checan en la sesión, dijo, pues que bueno, hasta nos facilita las cosas. Entonces todo es cuestión de sentarnos, de dialogar, de evitar la politización, y de alguna forma que como ciudadanos, porque primero somos ciudadanos, entremos a dar la solución al problema de una forma integral. Está ya dialogado, trabajar mucho con los agricultores para evitar las quemas, para fortalecer la forestación y la reforestación que requerimos en el municipio, y eso, como muchas grandes acciones que hace falta, la captación de agua en todos los niveles, ¿verdad? Superiores o inferiores, para que pues, nuestros mantos freáticos se vayan nutriendo. Y igual imploramos una planta de tratamiento. Necesitamos tratar nuestras aguas. Esos 2 millones salen contaminados, pero pues el municipio no va a poder hacer la inversión. El Estado y la Federación te dice, si no hay un organismo público centralizado que maneje independientemente los recursos y lo administre de forma diferente, profesional, no te apoyo con nada. Entonces es toda una situación que tenemos que empujar esto, para también tratar nuestras aguas, que ese es otro de los temas, porque pues, nosotros estamos mandando contaminado a los municipios de adelante, ¿verdad? Y estamos contaminando sus mantos freáticos, y por ello es que necesitamos buscar esa solución integral. Requerimos todo un proyecto ciudadano, con los ciudadanos involucrados, para ejercer este tipo de acciones de una forma eficiente. Sí hay apoyos también, se llama apoyos tripartitos, también, que si el municipio tiene un buen proyecto de cómo justificar el poner una planta de tratamiento, lo gestiona con el Estado y con la Federación, donde el municipio aporta una parte, el Estado otra parte y la Federación otra parte, y sí se les da el recurso, pero debes de tener el proyecto bien justificado. O sea, también el municipio, si sabe gestionar bien y tiene el proyecto bien justificado, lo baja el recurso, pero sí es trabajarle mucho. Pues Sí, necesitamos trabajar, ¿no? Sí, entonces, Perdón. bueno, antes de, ya mandamos un mensaje a la población y lo estamos diciendo porque ya nosotros empezamos a trabajar con el tema de reforestación, que no ha sido fácil, pero necesitamos muchas manos. Y ahora le mandamos un mensaje a la administración actual, que lo tome como propuestas, no lo tomen como a manera de agresión exactamente, ¿no? Pero sí yo quiero mandar un mensaje que sean abiertos. Hay que ser abiertos a las propuestas, no hay que cerrarnos. Estamos aquí para aportar, más bien para sumar, no para restar. Entonces, de mi parte, yo sigo diciendo lo que he dicho por muchos años. Estoy a la orden, y en lo que les pueda ayudar, aquí estoy, ¿sí? Porque he presentado muchos proyectos, hasta ahorita ninguno ha caminado. Gracias. ¿Alguna acción a largo plazo que se deba de hacer? Acción a largo y a mediano, a modo técnico ahora sí, sería tener bitácoras de los pozos, de los 11 pozos que tiene Cocula y los pozos de las comunidades. ¿Sabes qué? Tengo estos pozos, ya viene la temporada de estiaje, rectificar niveles de agua, estarlos trabajando a manera de que si algún pozo daña, tener un equipo extra. ¿Para qué? Para rápido hacer los cambios, y es a manera de ayudar, pues. O sea, estamos previniendo, se llama mantenimientos preventivos, para no hacer lo correctivo, para no sacar la bomba, llevar la reparación, y pues, es rápido hacer la maniobra para que te evites tiempos y gastos, ¿sí? Es lo que nos enseñaron a nosotros, pues, prevenir antes de, ahora sí, como dice el dicho, prevenir antes de lamentar. Entonces, tener tus bitácoras listas para en cuanto llegue el temporal, ¿sabes qué? Se dañó una bomba, rápido hay que hacer el cambio. También en el
tema de las tuberías, no existe como tal un mapa en donde se viene la red de la cabecera ni de las comunidades. Buscar ahora sí que a los grandes, a los viejos que ya estuvieron en el área, que instalaron el drenaje, que se acuerdan. ¿Sabes qué? Por esta calle viene tal tubería, tubería de drenaje, tubería de red pública, y hacer como tal un mapa. ¿Para qué? Para que tú, en cuanto entre otra administración y salga, no sé, aquel personal que estaba, sabes que ya aquí tengo el mapa, ya sé qué tubería abrir, sé cómo administrar el agua para que se vaya más rápido y no estar complicando que abra esta llave, que abra aquella otra llave. ¿Por qué? Porque pues no existe nada, pues. Realmente un mapa, una red serviría de mucho para no estar con esas problemáticas, pues. Sí. Abelardo. Digo, muy interesante los planteamientos porque en sí coincidimos en el diagnóstico completo, repito, la preocupación como tal, y para dar paso a algunos temas que me gustaría ponerlos sobre la mesa, en este caso sobre la fogata, no sé cómo. Me gustaría ponerlo en términos, vamos por partes. Primero, el tema de la precipitación pluvial que tenemos, la cantidad de lluvia que tenemos en Cocula, acorde a la Comisión Estatal del Agua, son 900 milímetros, que serían más o menos, que serían como 90 centímetros, lo que cae de lluvia aproximadamente en el municipio de Cocula. Pero de esta cantidad de lluvia que cae en el periodo de verano aproximadamente, entre 650 y 700 mililitros se evaporan. Entonces, ahí es donde al final nos acaban quedando de los 900 mililitros que llueve al año en el municipio de Cocula, prácticamente nos quedamos con 250 mililitros. Entonces, si te quedas con esa poca cantidad de agua, aparte mismo del tema de reforestación, que si no cuentas con las suficientes redes forestales que te permitan retener esa agua, eso es como condiciones normales de un territorio que no tiene modificaciones en términos medioambientales. Pero como bien te mencionaba hace rato, observamos muchos nuevos plantíos de agave, el tema mismo de la caña, el tema, por ejemplo, berries, que está muy reciente, que consume muchísima agua. Es decir, hay que irnos, como dicen, diagnosticando en todos los sentidos muy amplios para entender que el principal problema de desabasto del agua no es para el consumo humano, sino más bien todas las aristas que determinamos por las condiciones mismas del entorno y la forma en cómo extraemos recursos agrícolas de nuestro contexto, que eminentemente es rural. Entonces, si tenemos que nos quedan esos 200 mililitros de agua para que permeen hacia los mantos freáticos, estamos hablando que es una región que tiene muy pocas condiciones de recuperación hídrica. Eso por una parte. Lo segundo, otro aspecto importante, por acá lo estuve observando, en total, de manera, como decirlo, aprovechamientos subterráneos de agua en el municipio de Cocula, legales, y me refiero legales en términos de que están determinados con un número de serie que justifica la existencia de una extracción subterránea. En el municipio de Cocula en total tenemos 311 aprovechamientos de agua subterránea. Concesiones de agua. Concesiones de agua, vamos a ponerlo con esas palabras. ¿Cuál es el gran tema? De esas 311 aprovechamientos de aguas subterráneas, solamente 28 son para uso público, le hace para uso de la administración pública, le hace para el agua que nos llega a nuestras casas. Y 266 de esos aprovechamientos son para el uso agrícola. Es decir, el 92% prácticamente de toda el agua de este municipio se va para el uso agrícola. ¿Cuánto nos cuesta producir un kilo de carne? Alrededor de 16,000 litros de agua, en todos los elementos, con la alimentación, con el consumo mismo de agua y con la producción agrícola que se requiere para lo mismo. Cuando planteo este tipo de escenarios de los hábitos personales, los consumos personales, implica, repito, una revalorización profunda de todos los aspectos, hasta la alimentación misma. Pero eso no depende solamente de un individuo, sino en un principio plantear este tipo de escenarios que nos hagan reflexionar, decir, oye, nos falta agua para consumo en nuestras casas, pero la realidad es que el 92% se va en consumo agrícola, que no está mal, porque al final de cuentas es de donde dotamos nuestra alimentación. El esquema es, y lo planteaban hace rato, agua rodada, por ejemplo, para la caña, o el corredor que se encuentre por la vaca de agua caliente para la plantación de arroz. Y a esto hay que sumarle, por ejemplo, el tema de agave, que inhibe el asunto de consumo de agua para que el agave pueda tener su buen desarrollo.
Y hay que sumarle ahora la nueva ola que viene con las berries. No estamos exportando berries, estamos exportando agua. Y ese es el gran tema que tendríamos que estar revisando, es decir, nos quejamos de que nos falta agua, pero en sí, en la práctica, gran parte de nuestra agua se está destinando a este tipo de inversión en términos de consumo. Lo que mencionaba Juan Carlos también, en el mediano plazo, el ingeniero mencionaba, es una cosa que están utilizando mucho en Francia, en una región en el norte de Normandía, en la región donde están haciendo los principales viñedos y producción de vino tinto y vino rosado del mundo. Están haciendo estos esquemas de cuadros forestales entre diferentes, ¿cómo decirlo?, parcelas, si sería la expresión, diferentes territorios colindantes, que además del cerco vivo, lo que hacen es estos pequeños núcleos de árboles, de bosque, en los cuales, además del tema de retención de agua, provees de condiciones de habitabilidad a las diferentes especies para que tengan un reducto donde poder refugiarse, valga la expresión, las aves de paso, todas las abejas, etcétera, etcétera. Es decir, estos esquemas que cuando uno revisa en Google Maps en nuestro teléfono lo podemos revisar. Revisamos todo el corredor desde acá de Camichines, Santa María, La Estanzuela, toda la región que es más plana de Cocula, del Valle de Ameca. No hay árboles. Tú le haces un zoom y dices, de verdad no hay árboles, y son proporciones de algunos miles de hectáreas, en los cuales se ve de repente un arbolito aquí, otro arbolito acá, a consecuencia misma de la misma producción de caña, que cuando viene el periodo de la zafra, pues es un incendio completo. Pues. Entonces, aquí estoy dejando solamente diagnósticos, primero, para poder determinar el porqué de por qué proponer ciertas acciones. Estaba también carácter urgente, que en el mediano o largo plazo para mí sería uno de los proyectos genuinamente de gran embalaje, el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales. No quito el dedo renglón de eso. De hecho, aquí estaba revisando una cotización que había solicitado ya hace algún tiempo para el consumo solamente de la cabecera municipal de 15,000 personas, aproximadamente 14,000 y algo. El costo total se requeriría una superficie de 1.500 metros cuadrados para empezar, para construir la planta de tratamiento. Tendría que tener de largo 75 metros, ancho 20 metros y una profundidad de 4 metros con 68 centímetros. Y el costo total de esta misma planta de tratamiento, estimado para una población de 15,000 personas, es de 32,161,000 pesos. 32,161,000 pesos aproximadamente, y eso a cotización del 2021. Y aparte la operación, que son muy caras. Entonces, plantas de tratamiento, perdón, que hay muchos sistemas, ¿verdad? Entonces tendríamos que ver cuál es el más adecuado para el municipio y aquel que tenga un menor costo de mantenimiento y de operación. Que es tengo entendido de flujo anaeróbico, si mal no me equivoco, sí, que son las más, o sea, la presentación de esta, y como bien menciona ingeniero, el tema no es la construcción, son 32 millones, después viene la operatividad y el mantenimiento mismo de la planta de tratamiento, que nos daría condiciones de recuperar prácticamente toda el agua del municipio, y que valdría la pena, como bien mencionas, explorar a través de este OPD, que se dispusiera ya de manera genuina un recurso que estuviera destinando no solamente a extraer agua, porque hemos ido bajo una lógica extractivista, no solamente en el agua, sino en general de todos los recursos, y ahora cabría la posibilidad entonces de apelar nuevamente a estos criterios sustentables de las R's: reutilizar, renovar, reciclar. Así es. Pienso que sería la apuesta también. Ahora hay una parte que comentaron, y dando respuesta al señor Rodríguez, que tuvo la amabilidad de mandarnos el mensaje sobre la red de agua potable, que ya mencionan que es vieja. Hay una parte que se hizo en la administración antepasada y que quedó inconclusa. No se podría terminar, pregunto nada más. Y luego hacer un plan de ir cambiando esa red parte por parte, pero ya empezar, porque al final de cuentas tenemos que empezar algún día. Sí. Ya se empezó hace 3, 4 años. Pues terminemos esa obra. Digo, se necesita dinero, sí. Pues busquémoslo, sí, para todo se necesita, pero necesitamos recursos. ya empezar a hacer acciones concretas para mitigar este problema. Bueno, Sí, aquí nada más, si me permiten terminar. Bueno, en esto que tú comentas finalmente, solamente se tiene que deslindar legalmente el tema, porque el recurso se cubrió totalmente. El recurso se cubrió totalmente y la empresa no terminó la empresa. Entonces, el que esta administración, por ejemplo, o cualquier administración invierta nuevamente en ello sería como duplicar el gasto.
Entonces se tiene que deslindar primero la situación legal de esa mala inversión que se hizo para entonces poder terminar. ¿Y sabes cómo va ese asunto? Sigue caminando muy lento, pero sigue caminando esa denuncia, esa denuncia, y pues incluso hay un requerimiento ya para que se regrese ese dinero por los responsables. Quiero comentarles también. ¿Cuánto es el monto, perdona? La inversión fue de 8.500.000 pesos y se invirtió el 60% aproximadamente. Como 3 millones faltaría, ¿no? Más o menos eso es lo que faltaría, ¿verdad? Bien, y para, si me permites un último así, el involucramiento de la sociedad es muy importante por muchas razones también. También en el periodo anterior tuve el honor también de colaborar para generar el Plan Municipal de Cambio Climático, que ya existe. Incluso en una sesión pasada se aprobó que se publicara, y yo pedí al presidente municipal que no nada más se publicara, yo pedí que lo conociéramos los regidores y los directores, porque cualquier acción de trabajo en parte por el gobierno tiene que ir enfocada a ese plan, debe de cumplir con ciertos requerimientos que tiene ese Plan Municipal de Cambio Climático. Y pongo un ejemplo, de la mitad de nuestra población hacia arriba, hablemos si tú quieres, de la calle Francisco Islagua hacia el sur de nuestro municipio, toda el agua, la mayor parte de agua que llueve, corre por nuestras calles o arroyos. Y las obras que de alguna forma se puedan generar, hablemos de un empedrado zampeado como el que tenemos aquí en este piso, no permite que se absorba el agua. Entonces miles y miles de litros que se dejan de absorber por generar una obra de esta naturaleza, y que claro, los vecinos con justa razón solicitan mejorar las condiciones de sus calles, pero dejando el empedrado tradicional para cambiarlo por concreto, por cemento, por asfalto, nos está permitiendo está evitando que se consuma agua, que haya esa filtración, y además está generando inundaciones aguas abajo. Entonces, el plan municipal de alguna forma regula un poco las acciones gubernamentales para poder ejercer cualquier obra, pero que sea sustentable. Y allí está plasmado muchas de las acciones en gran medida de cómo abatir el cambio climático en nuestro municipio, lo que hablamos hace un momento en el tema del campo. Y bueno, al parecer creo que se publicó, desconozco si se publicó, yo creo que sí, y sería importante hacer una lluvia de ideas para mejorarlo, porque pues esto es cambiante para poder tener un mejor plan cada 3 años, ¿no? Para ir cerrando esta mesa de análisis muy provechosa, por cierto, con muchas propuestas que esperamos que se inicien, no solamente, vuelvo a insistir, por la administración, sino por cada uno de nosotros, los ciudadanos. 3 acciones para ir cerrando, 3 acciones que podamos, para cerrar esta mesa de análisis, que sugieran ustedes, a lo mejor ya las dijeron, pero remarcarlas para ir cerrando. Tenemos ya 5 minutos para cerrar, empezamos bien. La primera acción sería fortalecer la gestión para que pudiera perforarse al menos el pozo que estaba programado en el área del panteón municipal. Ya buscar la forma de cómo hacerlo a la voz de ya, para poder tener un abasto en nuestras casas de este vital líquido, y con ello continuar buscando mejorar el funcionamiento de los pozos de una forma profesional. 2, que de alguna forma se busque en la inmediatez el llenado de las pipas, que no sea de la misma agua que se está mandando a la red, que se busque una alternativa. Y una alternativa que, digamos, dé garantía a la ciudadanía de que es agua limpia, y de que la mezcla que se está dando en los diferentes cisternas locales, pues no estemos trayendo agua contaminada, pero que se dé esa vital para que el agua que se está sacando de los pozos profundos locales, pues no sea la misma la que se está cargando por las pipas. Y 3, que también a pasos agigantados el gobierno municipal, del cual formo parte, nos demos a la tarea de darle vida al organismo público descentralizado, que va a ser el que va a dar solución definitiva, una solución ciudadanizada definitiva al problema del agua potable en el municipio. Recuerden también a la ciudadanía, Sí. Porque no estamos dejando tarea a la ciudadanía. Sí. Entonces, adelante. Bueno, yo voy con la ciudadanía. Pues se viene el temporal de las secas.
tratar de el agua que no necesites, no lo utilices, ¿sí? La segunda sería ver la manera de que puedan, investiguen acerca de los nidos de lluvia, para que en el temporal de lluvias ya casi se acerca, estamos ya casi, es la manera de ver, de captar toda el agua que se pueda para utilizarla para el uso común, pues vaya. Y por último, concientizarse pues de que estamos, a lo mejor no, estamos en el punto medio del punto cero. El punto cero es cuando ya no va a haber agua y nos van a empezar a racionar. Hay que tratar y hay que dar el ejemplo de ver cómo ahorrar el agua, ¿sí? Así como, vaya, se los pongo de este ejemplo, cómo ahorrar energía, hay que ver la manera de cómo empezar a ahorrar agua. ¿Por qué? Porque el agua es vital para todos nosotros. Entonces, cuiden el agua, ciudadanos de Cocula, el agua es vital y pues muchas gracias ahora sí que por escucharnos. Gracias. Pues ya escuchamos varias de las propuestas, yo creo que coincidimos en la mayoría. Nada más es nuevamente invitar a la ciudadanía a ser conscientes en el uso del agua, y viene una temporada fuerte de incendios, Toño. El año pasado, de acuerdo a Semadef, hubo 192 incendios y ahorita en lo que va del año ya van 180 incendios. Entonces, y apenas está iniciando. Pues viene una temporada fuerte de incendios, y aquí en México el 99% es generado por la mano del hombre, o sea, generado por nosotros mismos. En Canadá, Estados Unidos, otros países, es el 50% máximo es generado por la mano del hombre, la mayoría son casos naturales. Entonces aquí no estamos teniendo esa conciencia. Generamos quemas a la hora que sea, generamos incendios, o hacemos carnita asada y no apagamos bien las brasas y se genera otro incendio. ¿Y por qué digo de los incendios? Porque recordemos que al apagar un incendio utilizamos millones y millones de litros de agua. Entonces, si somos conscientes en una cosa, vamos a beneficiar a otra. O si no somos conscientes, vamos a afectar a otra, que es el tema del agua, que es de lo que estamos hablando ahorita. Y el otro es en cuanto a la ciudadanía, pues que se sumen al tema, al equipo que ya tenemos de reforestación. Necesitamos muchas manos, necesitamos reforestar no solo la cabecera, sino todas las comunidades de Cocula. Invitamos también a todos los de las comunidades a que se sumen al proyecto que viene, donde se va a llamar Brigadas Familiares, para que integren desde niños hasta abuelitos a reforestar. Iniciamos 5, dice Abelardo, ahorita somos 30, pero la verdad somos 29,000, Carlos, más o menos, 29,000 habitantes. Entonces, si se fijan, el punto somos muy poquitos. Un árbol por habitante, ¿verdad? Necesitamos ser, nos quejamos, pero también, ¿qué estamos haciendo como ciudadanos? Debemos de actuar, hacer algo, ¿verdad? Ahora, en el tema del gobierno, hay que buscar gestiones, hay que bajar lo más que puedan de recursos para apoyar este tema del agua, y apóyense como gobierno con los planes que ya tiene el que menciona el ingeniero, pero hay un atlas municipal de riesgo también por Protección Civil, donde puntualiza en todo el municipio cuáles son los riesgos, por ejemplo, de inundación, cuáles son los riesgos de erosión, cuáles son los riesgos de agrietamiento, y todos esos temas para poder generar ya su proyecto con base a ese plan, a esos planes que ya están también. Y pues el trabajo en conjunto, gobierno, ciudadanía, debemos de también trabajar de la mano, no culpar ni nosotros a ellos ni ellos a la ciudadanía. Sí debe ser un trabajo en conjunto también. Gracias. Abelardo. Para cerrar, 3 consideraciones o 3 conclusiones generales. Creo que la primera, respecto al tema del agua, sería hablar con la realidad que nos rodea, en términos de las posibilidades que tenemos en este municipio para resolver la situación del agua, y esto nos implicará en doble vía la responsabilidad como ciudadanos de asumir nuestros consumos, y por otra parte el ayuntamiento mismo reflejar a la ciudadanía la información necesaria para dimensionar de qué tamaño es el problema. Lo segundo, ya en la vertiente más bien del enfoque para las personas, para los ciudadanos, para la población en general, sería así, por supuesto, los hábitos de consumo, tanto de alimentación como de agua, lo que mencionaba Jaime, los nidos de lluvia,
Y también no hay que meter el hilo negro, hay en redes sociales hay una página que se llama Ecoinventos, tiene su propia página web, en Instagram, Facebook, Twitter. Esta página Ecoinventos literalmente no me pagan por dar publicidad, quiero ser claro, pero vienen muchas alternativas muy interesantes para la agricultura, pero también para los domicilios y también para las mismas instituciones públicas. Y todo tipo, ecoinventos, valga la expresión, son lo más vanguardista que hay en estos momentos y que podamos aplicar en nuestra casa. 2 o 3 cosas se ha aplicado de este espacio, repito, de información, que se vuelven muy útiles porque son, repito, las innovaciones que necesitamos para vigentemente en nuestras casas mejorar la calidad de consumo de agua, o mejor dicho, mejorar los hábitos de consumo de agua. Y el tercero, sería, creo, ya más bien una vertiente también pública. Le hemos dado un valor social al agua innegable, ¿vale? Aquí lo hemos hablado mucho, que el agua es evidentemente el recurso indispensable. Una semana sin agua y nos morimos, ¿vale? Nos ha faltado darle ese valor genuinamente económico en el enfoque de la administración pública del agua. Y a lo que me refiero es, nuevamente, no inventar el hilo negro. Sé que esto puede ser complicado de mencionar así, pero tendremos que empezar, ahora sí, desde la administración pública también, a un costo real del agua por consumo. Vamos. Repite eso porque, bueno, yo era lo que iba a decir, que paga más el que más consume, y ahorita no está siendo así. Repite eso. Sería eso, la revisión puntual de la medición del consumo de agua. Es decir, hemos tasado nuestra agua a nivel municipal anualmente, ¿en qué está? ¿1.200 pesos? ¿1.800 pesos? 1.800 pesos el pago de agua y de drenaje, si mal no me equivoco, ¿no? O el tratamiento de aguas residuales ya se incluye allí. Entonces, tenemos, como decirlo, como una vertiente en términos de decir, vale, ajustarnos a las leyes y genuinamente sí, se cobre más el agua, pero que esto implique necesariamente a través de un OPD que no sean decisiones políticas las que estén tomando las acciones sobre el agua, sino un organismo genuinamente autónomo preocupado por esta situación, en el cual, vale, se incrementa el costo del pago por el agua, pero también por otra parte se mide el consumo de agua, porque no me lo tomen a mal, espero que también Coppel no se agüite. Coppel, como institución que tiene aquí 2 o 3 espacios, consume muchísima más agua que la señora que vive en la calle Morelos, y pagan exactamente la misma cantidad de dinero por el agua, si mal no me equivoco. Habrá algunos casos que sí está diferenciado, pero muchos no. Tienes una asignatura Así más, es, Inge. ¿verdad? Así es. Señores, hay mucho por hacer, sobre todo nosotros como ciudadanos. La administración pública tiene su chamba y tiene mucho trabajo que realizar, sobre todo gestionar. Este tipo de mesas de análisis, el objetivo es sembrar conciencia con ustedes, con nosotros los ciudadanos. Les agradecemos su tiempo y ser contraste, información que da confianza. Muchas gracias. 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 Hasta luego.